Saludos estudiantes, en esta ocasión vamos a estar estudiando el subtema de conjuntos e intervalos. Bueno, por definición, nosotros decimos que un conjunto es una colección de objetos. En este caso, en particular para este capítulo, vamos a tener que los objetos van a ser números, por ejemplo. Y estos objetos se les llaman elementos del conjunto. ¿Ok? Decimos que si S es un conjunto, entonces esta notación que ustedes ven aquí, por ejemplo, esta de A, este símbolo y S, ¿verdad? Sabiendo que A es un elemento y S es el conjunto, se lee, por ejemplo, A pertenece al conjunto S. ¿Ok? O sea que este símbolo se lee pertenece. O el elemento es miembro del conjunto S, ¿verdad? Por ejemplo, si nosotros queremos indicar que un elemento no es miembro del conjunto S, lo escribimos de esta manera, observen, ¿ok? Con esta recta diagonal. Muy bien. Por darles un ejemplo, ¿verdad? Vamos a suponer que Z es el símbolo que típicamente se utiliza para denominar el conjunto de todos los enteros. Nosotros podríamos decir que negativo 3, siendo un entero, pertenece al conjunto de los enteros. Ahora bien, nosotros sabemos que pi, ¿verdad?, es un número irracional, por lo tanto, no pertenece al conjunto de los enteros. ¿Ok? Eso es para que ustedes vean un ejemplo de cómo utilizar esos símbolos. Ahora bien, en algunas de estas ocasiones nosotros simplemente podríamos hacer un listado o enumerar estos elementos del conjunto y los podríamos encerrar bajo unas llaves. Como por ejemplo, vamos a suponer que queremos definir el conjunto A, que está formado por todos aquellos enteros positivos menores que 7, ¿verdad? Pues fíjense, en este caso vamos a tener que A se va a definir de esta manera. Hacemos una lista de todos sus elementos. Si tienen que ser positivos, sabemos que son mayores que ceros, pero si dice que es menores que 7, pues por lo tanto vamos a colocar todos aquellos enteros positivos que sean menor que 7. Hacemos un listado desde el 1 al 6, ¿verdad? Estos son los 6 elementos del conjunto A. Está esa notación y está otra notación que la llamamos notación constructiva de conjuntos, que es la siguiente, observen. Tenemos el conjunto A es igual a todos aquellos números reales. Esta recta así vertical la vamos a leer como tal que. O sea, decimos que el conjunto A se compone de todos aquellos números reales tal que ese número real es un entero y se encuentra entre el 0 y 7. ¿Ok? Y esa es otra manera de nosotros denotar, ¿verdad? O escribir un conjunto. Por ejemplo, esta es la notación constructiva de conjuntos. Sobre los conjuntos, nosotros podremos efectuar dos operaciones. Las primeras que vamos a estar estudiando es la operación de la unión y la operación de la intersección. Vamos a suponer que T y S son conjuntos. Entonces decimos que la unión de S y T es el conjunto formado por todos los elementos que están en S o T o en ambos. ¿Ok? Muy bien. Recuerden, unión son los elementos que se encuentran ya sea en S o T o en ambos. ¿Ok? Ahora, fíjense cómo se distingue la unión de la intersección. La intersección, que es una operación sobre conjuntos que produce otro conjunto, ¿ok? La intersección del conjunto S y el conjunto T es el conjunto, fíjense la notación de intersección, es ahora de esta manera, ¿verdad? Donde ese conjunto de intersección de S y T se forma a partir de los elementos que están en S y T. O sea, en otras palabras, son aquellos elementos que S y T tienen en común. ¿Ok?
En algunas ocasiones existen conjuntos que no contienen ningún elemento. Por lo tanto, ese conjunto le llamamos conjunto vacío y la notación para ese conjunto viene siendo este símbolo. ¿Ok? Bueno, vamos a ver entonces un ejemplo. Por ejemplo, vamos al siguiente ejemplo. Perfecto. Fíjense de este ejercicio. Vamos a la pizarra. Nosotros tenemos que S viene siendo el conjunto del 1 al 5. También tenemos que T viene siendo el conjunto del 4 al 7. Y luego tenemos otro conjunto V, que es el conjunto del 6 al 8. Perfecto. Ya definidos esos tres conjuntos, nosotros queremos, por ejemplo, en el primer ejercicio encontrar la unión de S y T. Vamos a ver cómo nosotros podemos definir la unión de S y T. En este caso voy a dejar de presentar y vamos a la pizarra. Fíjense, si queremos la unión de el conjunto S y T, bueno, sabemos que la unión son todos aquellos elementos que se encuentran en S o en T o en ambos, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso, vamos a escribir todos los elementos del conjunto S. Sería entonces 1, 2, 3, 4, 5. Ahora, ¿hay algún elemento distinto? Por ejemplo, aquí tenemos en común el 4 y el 5, pero S no tiene, por ejemplo, estos dos elementos de T, el 6 y el 7. Por lo tanto, esta operación de unión, para esa operación de la unión tenemos que incluir esos dos elementos. Fíjense que todos estos elementos o se encuentran en S o se encuentran en T o en ambos, por ejemplo, ¿verdad? Esa es la forma en la cual nosotros definimos la unión. Bueno, vamos a la intersección. Intersección de S con T. Ya nosotros observamos que hay dos elementos o dos miembros en común entre S y T. ¿Esos son cuáles? El 4 y el 5. Fíjense que esos son los dos únicos elementos que son en común entre ambos conjuntos, el 4 y el 5. ¿Okay? Fíjense ahora del tercero, por ejemplo, en el tercero nos piden la unión, disculpen, la intersección entre S y V. Observen, S viene siendo este conjunto y V viene siendo este conjunto. Les pregunto, ¿estos dos conjuntos tienen elementos en común? Fíjense, aquí vamos del 1 al 5, aquí del 6 al 8, por lo tanto, no tienen elementos en común. Este conjunto es un conjunto sin elementos, o sea, vacío, por lo tanto, decimos que este es el conjunto nulo o conjunto vacío. Vamos a continuar con el próximo concepto. Bueno, fíjense ahora del próximo concepto. En el próximo concepto vamos a atender el asunto de los intervalos, ¿ok? Bueno, el intervalo viene siendo un conjunto de números, pero en este caso se utiliza para aquellos conjuntos que van a estar representados por segmentos de recta, de una recta. Por ejemplo, vamos a suponer lo siguiente, ¿verdad? Fíjense, esta es la notación de intervalo. Fíjense, ahora, si yo quiero, vamos a aumentar esto un poco, ¿verdad? Fíjense de lo siguiente, esto viene siendo un intervalo,
¿ok? Esta es la notación de intervalo y esta es la notación constructiva de conjuntos, ¿ok? Observen que ya ustedes saben que esto se interpreta como todos aquellos valores reales, tal que esos valores reales se encuentran estrictamente, fíjense de las desigualdades, se encuentran estrictamente entre A y B, ¿ok? Para nosotros denotar eso de una manera más compacta, utilizamos esta notación de intervalo. Observen que este conjunto no contiene los puntos extremos. ¿Por qué? Porque las desigualdades son desigualdades estrictas, no incluyen el es igual, ¿ok? En este tipo de intervalo, como no incluye los extremos, le vamos a llamar intervalo abierto. Ahora observen el otro caso. El otro caso es este que tenemos aquí. Fíjense que este es muy parecido a este conjunto, ¿verdad? La excepción es que las desigualdades sí incluyen el es igual, por lo tanto, aquí sí estamos incluyendo los valores extremos A y B, por lo tanto, este intervalo es un intervalo cerrado. Fíjense que esta notación de intervalo es muy conveniente porque siempre y cuando nosotros el conjunto no incluya los extremos, pues se utilizan paréntesis. ¿Ok? Por ejemplo, en este caso, cuando se incluyen los extremos, utilizamos este paréntesis rectangular que lo llamamos corchete. Muy bien. Fíjense que la representación gráfica de este intervalo abierto viene siendo esta. Observen cómo este segmento de recta destacado viene representando todos aquellos valores, ¿verdad? Dentro de este intervalo, que pertenecen a este intervalo. Observen cómo entonces nosotros indicamos con este símbolo, con este círculo, ¿verdad? O con este círculo con un hueco, ¿no? Nosotros indicamos que los extremos no están incluidos. Ahora bien, la gráfica de este intervalo cerrado sería entonces esta. Observen ahora cómo los extremos, estos círculos ya son círculos rellenos, ¿verdad? O sólidos. Por lo tanto, aquí estamos indicando que los extremos sí se incluyen, ¿ok? Entonces podríamos tener algunas variantes. Por ejemplo, que un extremo, por ejemplo, en el extremo izquierdo no se incluya, ¿verdad? Y el derecho sí, y viceversa. Vamos a ver esas distintas variantes. Fíjense, aquí tenemos las distintas variantes. Ya nosotros conocemos muy claro, por ejemplo, ya nosotros conocemos muy claro los primeros dos. Fíjense que este es el intervalo abierto. Observen la gráfica. Este es el intervalo cerrado. Miren cómo es el conjunto, ¿verdad? Observen la gráfica. Ahora bien, fíjense que aquí nosotros tenemos que es cerrado por la izquierda, pero abierto por la derecha, ¿verdad? O sea, por la izquierda incluye ese valor mínimo y entonces por la derecha no incluye este valor hacia el extremo derecho, ¿verdad? Observen cómo entonces esta desigualdad tiene que incluir el desigual y esta no. Y fíjense que en el diagrama, en la gráfica, el extremo izquierdo sí se incluye, el derecho no. En este caso tenemos lo opuesto, el izquierdo no se incluye, el derecho sí. Ahora, también podríamos nosotros indicar que este intervalo, ¿verdad? Es para, incluye todos los valores todos los valores reales a partir de un valor específico. Por ejemplo, fíjense de este intervalo. En este intervalo, ¿qué tenemos? Esto es equivalente a este conjunto. O sea, ¿qué estamos diciendo aquí? Estos son todos los números reales, tal que estos números reales son mayores que el valor de A. ¿Ok? Y fíjense que A no está incluido como uno de los extremos, ¿verdad? Como valor extremo. Fíjense, entonces aquí tenemos que A no está incluido, pero este intervalo representa todos aquellos valores que son mayores que A y sigue hacia la dirección derecha indefinidamente. Por eso tenemos que sigue hacia el infinito, ¿verdad? Decimos, o hacia valores grandes indefinidamente. Por eso utilizamos este símbolo de infinito. En el próximo caso, observen cómo
en este caso incluimos el extremo izquierdo, ¿verdad? Y nosotros estamos queriendo indicar que este conjunto representa todos aquellos valores, o este intervalo representa el conjunto de valores que son mayores o iguales que A, ¿verdad? Y se sigue extendiendo hacia la derecha, hacia el extremo positivo en ese eje horizontal. Observen este caso. En este caso es, por ejemplo, tenemos un valor de B, ¿verdad? Y en el primer caso no incluye el extremo de B, pero ¿qué estamos queriendo decir? Bueno, que este intervalo representa todos aquellos valores reales tal que estos valores son menores, estrictamente menores que B. Por ejemplo, fíjense, no incluimos B y ahora sombreamos o destacamos todo este segmento de recta. Aquí se supone que nosotros nos encontremos con una flecha indicando que estos valores se extienden a través de este eje horizontal hacia dirección negativa, ¿verdad que sí? Indefinidamente. Por eso utilizamos el negativo infinito. Fíjense que en este caso estamos incluyendo este valor. Y, por ejemplo, si nosotros queremos representar todos los valores en la recta numérica, en la recta real, ¿qué hacemos? Pues bueno, esta viene siendo la notación de negativo infinito hacia infinito. Observen. Fíjense que ya nosotros habíamos visto que una letra para denotar el conjunto de los números reales es R, ¿verdad? R mayúscula. Y observen que aquí estamos destacando toda la recta. Se supone que aquí también haya que otra flecha, ¿verdad? Muy bien. Pero vamos entonces a un ejercicio. Observen el siguiente ejercicio, estudiantes. Vamos a ver. Lo voy a escribir en la pizarra. Pero en este caso queremos, por ejemplo, pero vamos a ir a la pizarra. Observen este ejercicio, estudiantes. Nosotros queremos, por ejemplo, expresar cada uno de estos intervalos en términos de desigualdades. Por esto nos referimos a expresarlo como utilizando la notación constructiva de conjuntos. Luego, a continuación, grafique el intervalo. ¿Ok? Observen, bueno, en este caso, ¿qué nosotros tenemos? Tenemos este intervalo de negativo 1 a 2, ¿ok? Por lo tanto, voy a comenzar a abrir llaves porque lo quiero escribir en notación constructiva, ¿ok? Por ejemplo, en este caso tenemos que esto van a ser todos los valores reales tal que, por ejemplo, x es menor, estrictamente menor, porque tengo paréntesis, menor que 2, pero van a ser mayores que negativo 1. Y luego cierro el conjunto. ¿Ok? Y observen que si yo quiero hacer una representación gráfica, voy a colocar aquí la gráfica. Yo tengo el eje
¿verdad? Tengo el eje y aquí voy a estar colocando los valores de X y, por ejemplo, identifico que aquí está el negativo 1, vamos a suponer que aquí está el 2. En el 2 sabemos que no se incluye, por lo tanto consideramos un hueco, pero el negativo 1 sabemos que sí se incluye, por lo tanto tenemos un círculo, ¿verdad? En este caso relleno, ¿no? Y la idea es que vamos a considerar o destacar todos estos valores que se encuentran entre esos dos extremos, ¿verdad? Y con eso hemos terminado ese ejercicio. Vamos para el siguiente. Vamos a ver si puedo ver el siguiente. Ahora, fíjense de este otro ejercicio. Voy a borrar la pizarra. Bueno, en el 2 tenemos 1.5,4. Entonces, fíjense que este intervalo es un intervalo cerrado, está incluyendo ambos extremos, ¿verdad? Por lo tanto, tenemos ahora, abro llaves y digo, bueno, estos son todos los números reales, tal que X se encuentra, X es menor o igual a 4, pero es mayor o igual a 1.5. Y cierro paréntesis. ¿Cuál es la gráfica? Vamos a verla. Tenemos este eje de X, ¿verdad? Y luego identificamos, vamos a suponer que en esta posición está el 1.5 y aquí el 4, ¿verdad? Fíjense que ambos extremos se incluyen. Y por último, lo que vamos a hacer es sombrear o destacar todos aquellos valores que estén entre medio, ¿verdad? Esa sería la gráfica correspondiente a ese conjunto o a ese intervalo, ¿verdad? Muy bien. Vamos entonces para el próximo. Fíjense, en el próximo que nosotros tenemos, por ejemplo, tenemos una llave, ¿verdad? Y cómo nosotros interpretamos este intervalo. Estos son todos los valores mayores, estrictamente mayores que negativo 3. Por lo tanto, esto es el conjunto de todos los valores reales tal que X es mayor que negativo 3. Y cierro paréntesis y listo. En este caso usamos ese tipo de desigualdad estricta porque el negativo 3 no se está incluyendo. ¿Cuál es la gráfica? Vamos a ver. En este caso la gráfica, vamos a suponer que aquí tenemos el negativo 3, que el 0 esté en esa posición. Fíjense que el negativo 3 no lo incluimos y lo que sí vamos a hacer es destacar todos aquellos valores que son mayores que negativo 3. Por lo tanto, vamos hacia la dirección positiva, ¿verdad? En el eje horizontal. Muy bien. Y con eso hemos terminado ese tercer ejercicio. Bueno, vamos entonces para el próximo ejemplo. Observen lo siguiente. Vamos a colocar nuevamente la diapositiva y ahora vamos a tener tenemos lo siguiente. Bueno, perfecto. Bueno, ahí se supone que estén viendo la diapositiva y tenemos estos conjuntos, ¿verdad? La idea es que queremos trazar la gráfica de cada conjunto, ¿ok?
Fíjense que lo que nos provee son dos intervalos. En el primer ejercicio tenemos que hacer una intersección. En el segundo nos piden la unión de esos dos intervalos. Recuerden que un intervalo es un conjunto, ¿verdad? Vamos entonces, copien el ejercicio y vamos a la pizarra. Vamos a la pizarra. Entonces en el primero tenemos grafique cada conjunto. Observen, el primero tenemos este intervalo cerrado, intersección con 2 y 7. Muy bien. Muy bien. Bueno, nosotros queremos saber cuál es la representación gráfica de todo este conjunto, ¿verdad? Bueno, para eso nosotros podríamos comenzar a trazar la gráfica, fíjense, trazar la gráfica de este intervalo, por ejemplo, ¿ok? Vamos a darle un poco más de espacio. Aquí tenemos 1,3, ¿verdad? La gráfica de este intervalo va a ser la siguiente. Por ejemplo, nosotros sabemos que aquí tenemos un 1, ¿verdad? Tenemos un 1 que no va a estar incluido. Y luego tenemos un 3. Y este 3 tampoco va a estar incluido. ¿Ok? Y tenemos que la gráfica va a ser de esta manera. Muy bien. Esa es la gráfica de ese intervalo. Ahora bien, observen el siguiente. 2 y 7. La recta es así de esta manera. ¿Ok? Fíjense que el 2 está a este nivel. Por lo tanto, vamos al 2. Observen que estos son paréntesis rectangulares. Por lo tanto, los extremos sí se incluyen. Vamos del 2 a el 7, ¿verdad? O sea que aquí se están incluyendo, ¿verdad? Y observamos que ahora tenemos todo esto. Ahora bien, cuando nosotros tenemos la intersección, ¿a qué nos estamos refiriendo, estudiantes? En este caso nos estamos refiriendo a los elementos en común entre ambos conjuntos. Observen, yo lo que voy a hacer es que voy a tirar acá unos ejes verticales, ¿verdad? Para que ustedes vean cuáles son las intersecciones, ¿ok? Observen, voy a tener estos aquí, estos ejes, ¿verdad? Verticales, en esos 4 extremos, ¿ok? Entonces vamos a tener un nuevo eje, ¿verdad? Y en ese nuevo eje, yo quiero que ustedes me indiquen cuál es la intersección. Por ejemplo, la intersección ahora sería 1,3, intersección 2,7, ¿ok? O sea, fíjense, vamos a ver cómo sería esto. Por ejemplo, del 1 al 2, todos estos elementos son en común. Bueno, fíjense que todos estos elementos de aquí se encuentran en el primer intervalo, pero no se encuentran en el segundo. Por lo tanto, no son parte de la intersección. El valor de 2 es parte de la intersección, o sea, se encuentra en ambos conjuntos. En este caso, sí, ¿verdad? Se encuentra aquí, se encuentra aquí. Por lo tanto, ahí vamos a tener que el valor de 2 es un valor que se encuentra en ambos intervalos, en ambos conjuntos, ¿verdad? Fíjense, todos estos valores entre 2 y 3 pertenecen a ambos intervalos, a ambos conjuntos. Por lo tanto,
vamos a ir hasta 3, pero fíjense que 3 no pertenece al primer intervalo, pero sí al segundo. Por lo tanto, 3 tiene que ser, tenemos que escribirlo como un punto abierto, ¿verdad? Porque no pertenece a la intersección. Sin embargo, todos los puntos entre 2 y 3, sí. Observen que todos estos puntos a partir de 3 solamente pertenecen al segundo conjunto y no al primero. Por lo tanto, no son parte de la intersección. Fíjense que entonces la intersección viene siendo ¿cuál? Esa es la gráfica, ¿verdad? De la intersección. O sea, incluimos el 2 y todos los puntos entre 2 y 3, pero el 3 no se puede incluir. Por lo tanto, esto es, vamos a incluir el 2, 3, pero el 3 no se incluye. Ese sería el intervalo que representa esta intersección de intervalos, ¿verdad? Y esta es su gráfica. Por lo tanto, aquí vamos a colocar que esto es 2,3. ¿Okay? Observen el ejercicio. Si desean, le pueden dar pausa para estudiarlo con más detenimiento. Y bueno, de lo contrario, vamos entonces a seguir con el próximo ejercicio. Bueno, en me parece que voy a volver a repetir el ejercicio porque no lo estaban apreciando bien. Observen, estudiantes, vamos a recapitular, ¿verdad? Fíjense, tenemos dos intervalos y queremos la intersección. Ahora bien, ¿cuál es la estrategia? Mi estrategia fue la siguiente, es estudiar cada uno de estos intervalos por separado, mediante su gráfica. Por ejemplo, en este caso, yo tracé la gráfica, ¿ok? Fíjense que esto es un intervalo abierto, por lo tanto, voy de 1 a 3, los extremos no los incluyo, pero tengo todos esos valores en el interior, ¿ok? En el segundo conjunto, voy de 2 a 7, todos esos elementos o números reales de 2 a 7, ¿verdad? Y los extremos sí los voy a incluir, ¿ok? Ahora, ¿qué hice? Tracé un tercer eje. Yo entonces trazo estas rectas verticales entre todos estos cuatro extremos para luego hacerme la pregunta de, por ejemplo, si en cada uno de estos segmentos de recta pertenecen a ambos conjuntos, o sea, pertenecen a la intersección, ¿verdad? Fíjense que aquí este segmento solamente le pertenece al primer conjunto, no al segundo, por lo tanto no es parte de la intersección. El punto 2 pertenece a este conjunto y a este conjunto, por lo tanto aquí incluimos el 2. Observen que todos estos elementos entre 2 y 3 también están en la intersección porque pertenecen a ambos, ¿verdad? El 3 no pertenece al primer conjunto, pero sí al segundo, por lo tanto no pertenece a la intersección. Y entonces en este tramo no tenemos, ¿verdad?, valores, solamente tenemos valores en el segundo conjunto, por lo tanto aquí no los incluyo en la intersección. Finalmente, observamos que la intersección de estos dos conjuntos es que todos los valores desde 2 hasta 3, incluyendo el 2, pero no incluyendo el 3, ¿ok? Eso es haciendo un resumen de lo que nosotros hicimos, que ustedes no pudieron apreciar bien anteriormente. Bueno, entonces vamos para el próximo ejercicio y vamos a emplear la misma estrategia para que esta vez sí lo puedan apreciar bien. Permítame entonces regresar a la presentación para que lo copien. A lo que borro la pizarra. En esta ocasión queremos ver la unión de esos dos conjuntos, ¿verdad? Ahora vamos a ver la unión. Y vamos a aprovechar a que nosotros ya tenemos el trazado de las gráficas de cada uno de los conjuntos para así adelantar. Bueno, observen entonces lo siguiente. Voy a dejar de presentar, vamos a la pizarra y lo que nosotros tenemos en esta ocasión
es lo siguiente. En esta ocasión queremos trazar la gráfica de la unión de estos dos conjuntos. Por ejemplo, este conjunto ya habíamos trazado la gráfica aquí, de este conjunto ya tenemos la gráfica aquí de esta manera, y queremos la unión. ¿Cuál es la unión? Por ejemplo, son todos los elementos que están en el primer conjunto, o en el segundo conjunto, o en ambos, ¿ok? Por ejemplo, el 1 está en alguno de los conjuntos. No, ¿verdad? Fíjense que tenemos aquí un hueco, ¿verdad? Por lo tanto, aquí tenemos el 1, vamos a escribirlo, pero con un hueco, ¿ok? Ahora bien, todos estos valores que están en este primer conjunto los tenemos que incluir. O sea, vamos a ir hasta 3, ¿verdad? Vamos a ir hasta 3 y los vamos a incluir, pero observen que 3 en esta ocasión sí lo tenemos que incluir porque está donde en el segundo conjunto. Por lo tanto, 3 es parte de ese conjunto, ¿verdad? Ahora bien, a partir de 3, ¿qué sucede? Tenemos que incluir todos estos valores hasta 7, ¿verdad? Y entonces aquí en 7 vamos a incluir este valor. Por lo tanto, todos los valores entre medio de 1 y 3 los vamos a incluir. Fíjense que ya aquí es innecesario tener ese valor, ¿verdad? Por lo tanto, lo que vamos a hacer es, tenemos el eje de esta manera y vamos a destacar a resaltar todos estos valores entre el 1 y el 7, ¿verdad? Esto entonces representa la unión de estos dos conjuntos. ¿Ok? En este caso es 1 no incluido hasta el 7 sí incluido. ¿Ok? Y con eso hemos terminado esta subsección o introducción de conjuntos e intervalos.